¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios que estamos compartiendo todos los viernes de noche, todos los comienzos de sábado, desde este canal, desde Tiempo de Reunión. Mi nombre es Leandro Pena, es una alegría, un gusto, un honor que me permitan ingresar una vez más en sus casas, ¿sí? Darnos ese privilegio de poder compartir de sus hogares, del lugar donde nos estén escuchando, este mensaje tan importante. Y en esta oportunidad tengo el agrado de poder estudiar con ustedes el libro de Apocalipsis, ¿sí? El folleto que nos toca para este trimestre, el estudio sintético o estudios sintéticos sobre Apocalipsis, la parte número 2. Vamos a estar leyendo, vamos a estar considerando, en este caso en particular, el tercer mensaje angélico. ¿Sí? El título para la lección se llama La victoria del remanente. No dice, por lo menos en esta parte, qué parte es, pero es la parte número 3. Ya venimos 2 sábados estudiando este tema en particular. Apocalipsis 14, los 144.000. Después vimos el primer y segundo mensaje angélico. Y en este caso vamos a ver el tercer mensaje angélico y la parte del juicio ejecutivo, del veredicto, de la venida de Cristo y de la ejecución de ese juicio que ha comenzado en 1844. No voy a estar solo, primeramente van a estar ustedes del otro lado, ¿sí? Y les mando un cariño grande porque yo sé que ahí desde el chat nos están acompañando. Este programa es grabado, y me encantaría poder compartir con ustedes, ¿sí? Porque yo, si bien parece que estoy de noche y ustedes están de noche, obvio, es viernes de noche, es comienzo de sábado, acá hace un día hermoso, ¿sí? Así que si tengo la oportunidad, en un ratito, ahí los voy a invitar para que me acompañen a caminar y a charlar de esto, ¿sí? Vamos hablando y vamos conversando un poco. Hoy me va a acompañar y vamos a ir viendo los videos del hermano Víctor López del Ministerio Fuerte Clamor, y que es de Puerto Rico, y del hermano Emanuel Vallejos de... Antes de seguir, vamos a la calle y ahí les sigo comentando. ¿Qué les parece? Como les decía, me va a estar acompañando el hermano Emanuel Vallejos del Ministerio Infonom de acá de mi país, Argentina. Así que bueno, a partir de este momento los dejo en compañía de ellos y algunos comentarios que vamos a hacer y algo muy pero muy especial al final de todo, que es las perlas escogidas de los testimonios, ¿sí? A cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco y de las hermanas, bueno, tengo una que me está acompañando ahora, ¿sí? Pamela Aguilera, pero también va a estar acompañándonos la hermana Maritza, la hermana Victoria de Puerto Rico y la hermana Vanessa y Alejandra de allá de Colombia. Así que muchas, pero muchas gracias por colaborar, por sumarse, y nos metemos de lleno sin antes comenzar con una palabra de oración. Así que donde vos estés, vamos a tener ese momento de oración. Querido Padre y Dios nuestro, que mueras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te quiero dar las gracias por este momento especial que nos das de poder estudiar tu palabra, por este entorno maravilloso que nos das en la naturaleza y este privilegio que nos regalás de poder compartirlo. Te ruego, Padre, en esta hora, que tú dirijas nuestra mente hacia ti y hacia tu palabra, y que despejes nuestra mente de todas aquellas cosas que nos hagan dudar de tu amor, de la promesa de paz y de consuelo, Señor. Danos fuerza en ti, aumenta nuestra fe y ayúdanos a estar cada día aferrados en tu palabra para que ya sea que vivamos o muramos, Señor, lo hagamos en ti. Rogamos esto pidiéndote una bendición especial sobre este video, sobre esta transmisión, y que bendigas a aquellos que están participando, que tu Santo Espíritu repose en cada uno de sus corazones y de los hogares que están sintonizando este video. En el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, después de esta palabra de oración, vamos a comenzar ahora sí con el estudio. Vamos a comenzar con la primera parte de este tema que nos va a traer el hermano Víctor López, ya lo dije, de Puerto Rico. Él nos va a compartir las preguntas número 1 a las 6. Así que nos metemos de lleno con el hermano Víctor y lo compartimos juntos a través de este canal. Al finalizar esta parte del video, vamos a continuar, ¿sí?, con los comentarios de este tema y los leemos desde el chat para resolver cualquier duda. Así que vamos ahí, de lleno.
noches, hermanos. Un feliz sábado para todos los que estén conectados en este momento. Le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar aquí en este sábado nuevamente, compartiendo juntos, ¿verdad? Como hermanos, gozándonos de la palabra del Señor en este momento, como todos los sábados. Hermanos, esta lección es la lección número 6. Lección número 6 que lleva por título La victoria del remanente. O sea, y vamos a estudiar todo lo que acontece con esta victoria de remanente, los sucesos que hay en este tiempo. Antes de esto quería comenzar, hermano, leyendo una nota de Ellen G. White que dice: vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas, dice, estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Hermano, nos dice que esto, lo que concierne al mensaje del tercer ángel, debería absorber completamente la mente y la atención. Es tiempo, hermano, de que nos sumerjamos a la palabra, de buscar las grandezas, lo que Dios nos quiere decir a nosotros, qué es lo que va a acontecer. Él nos quiere proteger, de qué manera nos va a proteger, de qué nos tenemos que cuidar. Todo esto, hermano, está estipulado en su palabra porque Él nos ama. Por lo tanto, a todas las ¿verdad?, generaciones siempre fueron exhortados a los peligros que iban a enfrentar, y aunque siempre la mayoría no hacía caso omiso a las exhortaciones de Dios, y siempre ha sido una minoría los que hacen caso y obedecen a la palabra de Dios. Por lo tanto, la historia no cambia, siempre va a ser de la misma manera. Y veremos aquí que se repite la historia. Es un grupo muy pequeño a los que hacen caso o los que obedecen a estas amonestaciones que el Señor da a su pueblo. Hermanos, comienza la lección con Apocalipsis 14:9, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ese es el versículo 9. Nos está hablando de que hay un sistema de adoración. Si alguno adora a la bestia, ¿verdad?, y a su imagen y recibe la marca. O sea, nosotros tenemos que distinguir primeramente, ¿verdad?, lo que nos quiere decir qué es la bestia, qué es su imagen y qué es la marca. Por lo tanto, hermanos, este es el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, hubieron otros mensajes, el primero y el segundo mensaje, ¿verdad?, que comenzó en el 1844 con el mensaje del juicio. Por primera vez en toda la historia corrió un mensaje de juicio en el año 1844. En el 1844 hubo un mensaje, como dije, que corrió el mundo entero, hermano. Por lo tanto, el tercer mensaje correrá de la misma manera, o sea, se distribuirá de la misma manera a nivel global. A nivel global va a ser también el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, hermano, este mensaje es de un carácter mundial, ¿verdad?, porque va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, este mensaje no puede ser dado solamente a un sector, no, va a ser el mundo entero, porque dice que la bestia engañó también, ¿verdad?, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todos le adoraban a la bestia. Por lo tanto, todo este mensaje debe acontecer antes que termine el tiempo de gracia, antes que la gente sea exhortada a no caer bajo este sistema de adoración falso.
Por lo tanto, hermano, como un breve repaso, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la bestia? ¿Qué hemos aprendido que es la bestia? Pues sabemos que la bestia es un poder religioso. Porque dice, si alguno adora a la bestia. O sea, esto es un sistema religioso en el cual nos dice el libro de Daniel. Daniel nos dice que obrará por 42 meses este poder. En el libro de Apocalipsis, Juan nos dice que va a ser por 1260 días. Y este poder que va a obrar por 1260 días, en el libro de Números 14:34, donde dice que día por año, ¿verdad? Que serían años. Pues entonces sería un poder perseguidor por 1260 años. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos llegar a la conclusión quién es la bestia? Primeramente nos dice en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis que esta bestia va a obrar por 1260 años. Por lo tanto, en el año 538, comienza a ejercer el poder papal. Y esto lo dice la historia, no lo dice la palabra de Dios, lo dice la historia. En el año 538 comienza a ejercer el poder papal, y en el año 1798 este poder papal es llevado al exilio. O sea, el general Berthier mete preso al Papa. Por primera vez en la historia un Papa es echado a la cárcel y murió. O sea, dice que la Biblia nos dice que la bestia recibió una herida de muerte, o sea, una herida, hermano. No murió completamente. Y este es el tiempo, este periodo, ¿verdad? Y sabemos que 1798 menos 538 nos da 1260. ¿Okay? Nos da 1260. Por lo tanto, la bestia ejerció su poder durante 1260 años, persiguiendo, matando a todo el que no estuviese de acuerdo con sus dogmas, con su religión, con sus doctrinas. Una autoridad eclesiástica completamente diferente a los principios de Dios. Los principios de Dios siempre ha sido presentar el Evangelio para aquel que lo acepte, ¿verdad? Pero este principio que tiene esta organización era, o era en aquel tiempo, un sistema que ofrecía el mensaje, y si no estaban de acuerdo te mataban, te llevaban a las hogueras, te quitaban todas las propiedades, llevaban a las personas a la muerte de diferentes maneras, de diferentes... las persecuciones de este tiempo fueron... los mártires fueron de unas formas asombrosas, como fue la muerte de todas estas personas, millones y millones de personas. Por lo tanto, nos da la Biblia una característica que era un poder perseguidor, y este es un poder perseguidor que perseguía a todo aquel que no estuviese de acuerdo con su doctrina. Por lo tanto, ya sabemos qué es la bestia. Ahora, ¿qué es la imagen? En el 1776 Estados Unidos firma, ¿verdad?, como la independencia, un país que era como un cordero, donde todos los que vinieron huyendo de la persecución papal se vinieron a establecer a esta nación. Por eso se llama la nación de Estados Unidos de América, se llama la nación protestante, se le podría decir. Una nación protestante, pero de momento esta nación protestante, esta nación del cordero, como un cordero, comenzará a hablar como dragón y comenzará a oprimir también al pueblo de Dios. Por lo tanto, la bestia, que es Roma en el poder, en el viejo mundo, y la imagen de la bestia, la América protestante, en el nuevo mundo. Entonces, hermano, ¿qué sería la marca? Pues la marca, cada institución tiene su sello.
el sello del Dios vivo es el sábado. Eso lo sabemos a través de todo el estudio de la palabra. El sábado es la señal del pueblo de Dios. Por lo tanto, la bestia tendría también un sello y sería lo opuesto. ¿Y qué sería lo opuesto? Un día no santificado, un día no escogido, un día separado, un día no separado por Dios. O sea, que aunque Dios hizo todos los días, solamente uno fue bendecido, y es el sábado. Por lo tanto, este poder perseguidor escogió el domingo, y eso lo podemos ver en todo a nuestro alrededor. El día de adoración en todas las organizaciones, el domingo. Por lo tanto, en la misma iglesia dice que su sello de autoridad, la iglesia de Roma lo dice, su sello de autoridad es el domingo. Por lo tanto, hermanos, una vez ya sabemos cuál es la bestia, cuál es la imagen de la bestia, cuál es su sello, pues tendríamos que saber cuál sería la terrible penalidad que conlleva adorar a la bestia, a su imagen y recibir su marca y su nombre. En Apocalipsis 14, 9 al 11, nos dice Apocalipsis 14, 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vacío, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo, el número 11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia de su imagen y no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Por lo tanto, hermanos, sabemos que va a ser una pena para estas personas, porque van a estar, ¿verdad? Van a recibir el vino de la ira de Dios. Sabemos que va a haber un fuego eterno, y no es como creen las demás organizaciones, en que van a estar quemándose por toda la eternidad. Eso sería contrario al carácter de Dios. Mientras unos están gozando de vida eterna, otros en una muerte eterna. O sea, y esto nos llevaría también que el hombre es inmortal, o sea, no morirá por toda la eternidad. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre es mortal, el hombre muere. Por lo tanto, así como en Sodoma y Gomorra fueron quemados con el fuego eterno, ¿verdad? Y en Sodoma y Gomorra ya no existe. La población de Sodoma y Gomorra fueron quemados con el fuego eterno. Y es un ejemplo de lo que va a acontecer. Por esta razón, esas naciones se consumieron con el fuego eterno. ¿Qué quiere decir fuego eterno? Que no se levantará jamás. Y nos sirvió como ejemplo a nosotros. Judas 9 nos lo dice, que fueron consumidas con el fuego eterno y no se levantará jamás. Por lo tanto, hermanos, la iglesia remanente va a ser una minoría, contrario a las demás, a lo de la bestia, que es inmensa. Otra característica que podemos apuntar aquí es que el pueblo de Dios guarda sus mandamientos, incluyendo el sábado, ¿verdad? Entonces también los mandamientos que le dieron a Moisés en el Sinaí, y el sábado que el Señor separó desde el Edén. Y tercero, también tendrán la fe de Jesús. Estas personas guiarán al Cordero por donde quiera que esté. Gloria a Dios, hermano. Por esta razón, hermanos, les exhortamos, hermanos, que sigan estudiando la palabra de Dios, hermanos. Que nuestra mente esté ocupada en estas cosas, hermanos, espirituales. Que nos concentremos en lo que Dios nos quiere para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto al último tiempo que vivimos. Que el Señor me los bendiga rica y poderosamente.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias. Ahí entre estos dos caminos nos invita a elegir también, a elegir el buen camino. Y te quiero agradecer, mi hermano, por la presentación que realizaste de la primera parte de la lección, ¿sí? Recuerden, estamos leyendo ya el final del mensaje de los tres ángeles. Él leyó del último ángel, ¿sí? La semana pasada ya hemos visto los anteriores y hoy nos estamos metiendo de lleno en la advertencia final que nos da el último ángel, ¿sí? Está buenísima la cita que leyó el hermano, ¿sí? La tarea del ángel, del mensaje del tercer ángel, debiera ser, dice, debiera absorber nuestra mente y atención. Así que con esa cita y con ese comentario nos debiera decir todo, ¿sí? A nosotros, no de resolverte el problema, sino de generarte uno para poder entender por qué es tan importante esto, por qué nosotros lo necesitamos y nuestra mente debería estar enfocada particularmente en esto. Es la gran tarea que debemos tener en este sábado que está comenzando. Algo que comentaba, el mensaje es global, no es sectario, no es clasista, es para todos, ¿sí? Hace un repaso espectacular el hermano Víctor sobre lo que es la bestia, lo que es la imagen, lo que es la marca, ¿sí? Y en ese repaso nos deja en claro algo que a mí me gustó, el tema de por qué la bestia no es simplemente un poder político, sino que al adorarse a la bestia es también un sistema religioso. Entonces su imagen debiera ser también un sistema religioso, no a la bestia misma, pero sí uno que se le parezca, ¿sí? Así como uno es el papado, el otro es ese protestantismo apóstata. Y la marca el domingo, ¿sí? Que si bien no es una imposición, ¿sí? Pero sí, o sea, hoy no está como en Apocalipsis 13, que se nos está imponiendo observarlo, ¿sí? Sí lo está como una marca de autoridad de este sistema, ¿sí? Es el sello de identificación de por qué este sistema puede colocarse en un lugar rechazando la autoridad divina y estableciéndose como autoridad propia. Bueno, lo de la penalidad creo que se entendió perfecto. Quería agregar algo más a eso, ¿sí? Él comenta de por qué el infierno y el tormento eterno no es el infierno cristiano o del mundo actualmente llamado cristiano, sino que está haciendo alusión a otra cosa que ya la mencionó. Pero sí quería mencionar algo que presenta el mensaje de los tres ángeles, particularmente el tercero, que nos dice que esta gente no tiene descanso. Aquellos que tienen la marca la bestia, o sea, tienen ese falso reposo, no tienen descanso. Y si bien está haciendo alusión a las conclusiones de lo que va a terminar siendo aquellos que lo adoran, que es lo que va a presentar el hermano Vallejos, es algo muy llamativo que esta clase de gente no tiene reposo. Y a diferencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús son bienaventurados, que las expresiones son supremamente benditos. Y ellos van a descansar de sus obras. Y si bien el hermano Vallejos después va a dar la interpretación, la primera de ellas, ¿sí? De aquellos que descansan, que mueren en el Señor, qué interesante poder hacer esta comparativa. Los que se quedan con el mensaje del tercer ángel, los que adoran a la bestia y su imagen, guardan el domingo, pero no reposan. Incluso los que lo reciben simplemente por interés, por comodidad, por poder seguir en el sistema. Pero tener una vida en Cristo, realmente, mis hermanos, es una vida de reposo. No voy a contar mucho más porque hay bastante y hay mucho para hablar. Incluso qué significa guardar los mandamientos de Dios. Averigüen qué significa esa palabra. Aquellos que ya estuvieron en la semana y escucharon al hermano Daniel Benjar podrán entender de lo que voy a hablar. Pero los invito a escuchar y a poder prestar atención a eso. Vamos entonces de lleno a la parte del hermano Emanuel Vallejos y de ahí nos metemos de lleno a la porción final del estudio de esta escuela sabática y a las perlas escogidas.
¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me ha tocado comentar la escuela sabática desde las preguntas 7 en adelante, que es básicamente Apocalipsis capítulo 14 del verso 13 hasta el final y un par de versículos del capítulo 15. ¿Sí? Podríamos decir que la escuela sabática se enfoca en el juicio de Dios. ¿Sí? Hasta el versículo 12, Apocalipsis 14 del 6 al 12, básicamente nos habla acerca del mensaje de los tres ángeles y de esta hora del juicio que ha llegado. Podríamos decir que estos pasajes se enfocan en el juicio que comenzó en el cielo, el juicio investigador, donde todo nombre va a pasar delante de Dios, ¿no? Los libros van a ser abiertos, el anciano se sienta en su trono, como dice Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre se presenta delante de ese anciano y todos los nombres, todas las obras nuestras, todas nuestras vidas son pasadas delante de este juicio. Pero este es un juicio que se lleva a cabo en el cielo. Sin embargo, desde el versículo 13 en adelante del capítulo 14, habla más bien del juicio ejecutivo de Dios. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Cuando ya no se pone a examinar qué cosas pasaron o qué cosas no pasaron, no se están examinando los registros, sino que es para dar el galardón. Como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. O sea, la segunda venida de Cristo no es para juzgar algo o para examinar algo o para tratar de rescatar algo, como hoy día hay muchos movimientos que tratan de presentar este mensaje, ¿no? Que cuando Cristo venga va a venir como a tratar de rescatar a los que todavía están perdidos. No, la segunda venida de Cristo ya es para dar un juicio ejecutivo, para llevar a cabo su justicia, ¿sí? En el cual algunos recibirán la vida eterna y otros recibirán la muerte eterna, ¿sí? Y justo cuando estaba preparando esta escuela sabática, el hermano Roberto compartió en su Facebook una cita de Elena G. White que me gustaría compartirla porque creo que es muy apropiada para esta escuela sabática, que dice lo siguiente, está en Historia de la Redención, se los voy a poner en pantalla, página 408, párrafo 2, que dice así: otra idea extremista que Satanás ha logrado que la gente adopte es la de pasar por alto totalmente la justicia de Dios. ¿Sí? Esta justicia de la cual habla, o este juicio del cual habla Apocalipsis 14, está siendo pasado por alto por muchas personas, ¿sí? Y las advertencias de su palabra para presentarlo lleno de misericordia de manera que finalmente nadie perezca, sino que todos, santos y pecadores, se salven en su reino. O sea, la idea que se está presentando, una idea extremista, dice la sierva del Señor, es que al final todos van a ser salvos, tanto santos como pecadores, todos se van a salvar. Pero lo que la Biblia presenta es otra cosa. Presenta siempre dos grupos de personas, ¿no? Los que se paran a la derecha y a la izquierda, ¿no? Los corderos y los cabritos, los justos y los pecadores, ¿sí? El justo y el impío aparecen en los salmos, en los proverbios. Constantemente se habla acerca de dos grupos de personas. Los que aceptan la justicia de Cristo, aceptan la salvación, y los que tratan de vivir conforme a sus propias fuerzas, conforme a sus propias leyes, conforme a sus propios deseos, pero básicamente están separados de Dios y no buscan a Dios como ayudador. Entonces, los justos y los impíos son los dos grupos que aparecen en toda la Biblia, y el final de los justos y los impíos es totalmente distinto. Para unos vida eterna y para otros destrucción eterna. Y de eso más o menos habla esta parte de la escuela sabática, que arranca en el Apocalipsis 14, versículo 13, y dice lo siguiente: y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Fíjense qué interesante esta bienaventuranza, ¿no? Felices, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Acá el eje de la cuestión, el centro de la cuestión, no es la vida o la muerte. ¿Sí? La bienaventuranza no está para los que sobrevivan, ¿sí? O para los que se salven de la muerte, sino que aún los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Acá el problema, el eje de la cuestión, es vivir y morir en Cristo. Que podamos, cuando nos llegue el momento de ir al descanso, en nuestra mente tener nuestro último pensamiento ligado a Dios. Porque los que mueran en el Señor van a recibir la vida eterna al final. Y una cosa que deja entrever este pasaje es que la vida de aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal, aquellos que han vivido en la justicia de Cristo, han sido vidas activas, han sido vidas productivas.
Ellen White menciona en el Camino a Cristo, yo siempre trato de traerlo al recuerdo, porque es una cosa muy importante, que aquellas personas que han estado en paz con Dios, que han alcanzado la paz del corazón, la paz interior, como se suele decir, estas personas son las más activas, son las más productivas, ¿sí? Son las que más trabajan para el Señor. Y ese trabajo para el Señor continúa aún después de la muerte de esas personas. Ese trabajo sigue dando fruto, ¿sí? Podríamos hablar de muchos personajes bíblicos, pero me viene a la mente ahora Esteban, ¿no? Esteban era una persona tremendamente productiva, trabajaba constantemente para el Señor, predicando el Evangelio, y por causa de esa predicación él fue condenado a muerte, fue lapidado, ¿no? Y aún así él se mantuvo firme delante del Señor, dando testimonio acerca de su fe, y aún después de muerto, la obra de él seguía produciendo frutos, porque uno de los conversos a causa de su testimonio fue el apóstol Pablo, que fue después el instrumento que Dios utilizó para llevar el Evangelio a millares, ¿sí? En todo el mundo. Entonces, vemos que cuando una persona vive en Cristo, tiene una vida productiva, ¿sí? Sus obras continúan dando fruto aún después de la muerte. Y nosotros sabemos que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, cuando sea el final de la historia del pecado acá en la tierra, van a haber dos grupos de salvados acá en la tierra. Van a estar los que murieron en Cristo, como recién mencionábamos, y van a estar también los que estén vivos cuando Cristo venga. El apóstol Pablo lo menciona de esa manera, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos. O sea que van a haber dos grupos de salvados, ¿sí? Y entre estos dos grupos, los que murieron en Cristo, ¿sí? Son los redimidos de todas las épocas, pero los que estén vivos cuando Cristo venga probablemente sean los 144.000, ¿sí? Aquellos que estén sin mediador delante de Dios, como hablábamos en una escuela sabática pasada. Y cuando se habla acerca del rescate de estos 144.000, se lo presenta de una manera alegórica, como si fuera una cosecha. Dice el versículo 14, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Una hoz es un instrumento para cosechar, ¿no? Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Bueno, si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 13, versículos 30 y 39, allí se nos habla acerca de que el día de la cosecha es el día del fin del mundo, ¿sí? De la venida de Cristo. El fin del mundo es el día de la cosecha. Y acá se está hablando acerca de que el mundo ya está maduro para ser cosechado. Y viene Cristo, viene el Señor para cosechar a los que son suyos. En la parábola del trigo y la cizaña se pone a los dos grupos de esta manera, ¿no? El trigo, los que recibieron al Señor, y la cizaña, los que rechazaron el mensaje, que crecen juntos hasta el día de la siega, ¿no? Y en el día de la cosecha, el trigo es guardado en el granero y la cizaña es echada en el fuego. Siempre se habla de dos grupos bien distinguidos que tienen un destino claramente opuesto, ¿no? Algunos vida eterna y otros destrucción. O sea, esto es algo muy patente en la Biblia. Y en este caso se habla del pueblo de Dios como el trigo que está maduro, las mieses o el grano que ya está maduro para ser cosechado. Pero la visión no termina ahí, sino que en ese mismo día, el día de la retribución, sigue diciendo, versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acá hay otro grupo, ¿sí? Este ya no es el trigo que va a ser guardado en el granero, sino que estas son las uvas. Y no son uvas para ser guardadas tampoco, sino que son uvas para ser pisadas, para ser destruidas. Y el versículo 19 dice, y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Fíjense que acá se menciona la ira de Dios. Y yo sé que esta palabra ira puede llegar a causar confusión, y muchas veces los hermanos tratan de buscarle una explicación a esta palabra, pero en realidad no tiene ninguna explicación. La Biblia lo menciona así, lo menciona como la ira de Dios. Obviamente que la ira de Dios no está cargada de egoísmo, porque Dios no es un ser humano falible y no hay pecado en él, o sea que no hay egoísmo en su ira, no hay resentimiento, ¿sí?
No hay nada pecaminoso en su ira, porque es una ira santa, es una indignación justificada, ¿sí? Es como que nosotros digamos, bueno, a nosotros no nos enoja ninguna cosa. En realidad sí nos enoja. Si nosotros somos santos, ¿qué nos enoja? Nos enoja el pecado, nos enoja la injusticia, nos causa rechazo la maldad. Así que la palabra ira no necesita una explicación. La Biblia lo menciona de que Dios se airó contra las naciones, que tiene pleito, tiene contienda con las naciones, con los pueblos. Eso lo menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, o sea que no es una palabra extraña. Obviamente que no es la ira como la del ser humano pecador, pero sí es una ira contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia. Y esta es la ira que se deja caer sobre aquellos que no han soltado, no han entregado esa carga de pecado, de injusticia y de maldad que llevaban. O sea, la invitación estuvo abierta para que las personas puedan entregar sus pecados, caer sobre la roca que es Cristo Jesús y aceptar la salvación. Y esto es tan patente en esta imagen, en esta ilustración, que dice que el lagar fue hollado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjense qué interesante. Si pusieron uvas en el lagar, eran uvas. Cuando pisan el lagar, ¿qué tiene que salir? Jugo de uva. Pero acá dice que salió sangre. Este es el símbolo del jugo de uva, ¿sí? o del vino que representa la sangre. Si nosotros vamos a los evangelios, vamos a ver que Cristo tomó el fruto de la vid, el jugo de uva, y dijo, tomen esto que es mi sangre, ¿sí? Entonces las uvas o el jugo de uva representa la sangre expiatoria. Entonces todos aquellos que no hayan aceptado la sangre de Cristo, que era la que iba a responder a esa ira de Dios, la que iba a satisfacer la justicia quebrantada de Dios, todos aquellos que hayan rechazado la sangre de Cristo, ¿qué van a tener que presentar para satisfacer esa justicia? Su propia sangre, ¿sí? Van a tener que pagar con sus propias vidas. Entonces la invitación de Cristo de aceptar la sangre del Hijo de Dios, de aceptar la vida de Cristo como pago por nuestros pecados, está abierta. Nosotros tenemos esa posibilidad. Pero todos aquellos que rechacen la justicia de Cristo van a tener que rendir ellos la cuenta de la justicia quebrantada de Dios. Entonces acá vemos el símbolo bien claro de que la justicia de Dios va a ser satisfecha y que eso de ninguna manera invalida la invitación amorosa que hace Dios y misericordiosa que hace Dios a todas las almas para que entreguen sus pecados y para que acepten la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Y en los versículos finales, que son capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Este es el pueblo redimido, los que estén vivos cuando Cristo venga, que entiendo que son los 144.000, y que van a haber triunfado sobre la bestia, sobre su imagen, etcétera, etcétera. Hay dos grupos, hermanos, de salvados: los que mueran en Cristo y los que estén vivos cuando Cristo venga. En cualquiera de esos dos grupos, hermanos, nosotros queremos estar. Si a Dios le place que estemos vivos cuando Cristo venga a las nubes de los cielos, gloria a Dios. Si a Dios le place que vayamos al descanso antes de su segunda venida, gloria a Dios. Pero que vayamos al descanso en Cristo, para que nuestras obras continúen después. Que nuestra vida hoy sea una vida productiva, llena de las obras de Cristo en nuestra vida. Si tenemos paz con Dios, si nuestro corazón está en paz con el cielo, nuestras vidas han de ser mucho más productivas. Y si vamos al descanso antes de la segunda venida de Cristo, nuestras obras seguirán testificando acerca del amor y de la justicia de Dios. Que, bueno, vale recalcar, son dos características, ¿no?, que no debemos olvidar: el amor, la misericordia y la justicia de Dios, que ha de ser satisfecha en ese tiempo final. No caigamos, hermanos, en ningún extremismo, ¿no?, ni en el farisaísmo, que constantemente recalca solamente la justicia y está desprovista totalmente de misericordia, ni tampoco en el otro extremo, en el cual la misericordia es desfigurada, ¿sí?, o distorsionada de manera tal que invalida la justicia de Dios. Ninguno de estos dos extremos son buenos. Yo creo que la escuela sabática en este capítulo lo ha destacado de esa manera. Y bueno, este es mi aporte para esta lección. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones.
Muchísimas gracias, Emma querido, por la presentación, por compartirlo desde tiempo de reunión. Muchísimas gracias por traer realmente esa palabra justa, necesaria para este tiempo. Y vamos a comentarla, así como lo hicimos con el video de Víctor, con la parte de Víctor, vamos a comentarla tanto acá, también desde el chat. Así que los invitamos ahí a dejar sus comentarios. Lo primero que él nos deja en claro es de qué va el segmento que él va a presentar, y con esto estaríamos finalizando Apocalipsis 14 por completo, ¿sí? Y él lo define como el juicio de Dios. Pero lo que presentó Víctor y lo que ya hemos estudiado como el juicio que comenzó y que se estaba desarrollando, y la parte que va a presentar el hermano Manuel como el juicio ejecutivo, el momento donde se da el veredicto, el momento donde se da el galardón. Presentás una cita del hermano Roberto, sí, no, la hermana Elena de White, pero que compartió Roberto, a quien le mando un saludo grande a mi amigo, que es alucinante, es increíble, que se encuentra en la historia de la redención, desmitifica lo que algunos creen que es el carácter de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios de amor, Dios es misericordia, pero también es justicia. Y esto ustedes lo pueden encontrar con claridad también en el libro El conflicto de los siglos, cuando uno encuentra lo que el enemigo quiere hacer con el carácter de Dios. ¿Sí? Usted lo puede leer en el capítulo El conflicto inminente, si mal no recuerdo, es el capítulo 37 o 38 según la versión. Y tiraste, Emma, frases que son increíbles, son agudas como la hoz que viene a cortar el trigo, ¿sí? Como vivir y morir, sí, pero vivir en Cristo y morir en Cristo. Me recordaste el pasaje que está en Romanos, ¿sí? Que dice, lo digo de memoria, por favor, que si vivimos o morimos, lo hacemos en Él, ¿sí? Y esa es la mejor manera que podemos tener para vivir. Hablando con una hermana durante esta semana, por otras cuestiones de las cuales ya en particular son de público conocimiento, ¿sí? Este video lo estoy grabando y realmente mi cabeza desea estar acá, pero también mi corazón está en otro lado. Me decía, hay que hablar mucho con respecto a la vida, pero también hablar mucho con respecto a cómo estamos preparándonos para recibir la muerte como cristianos. Y creo que diste con la tecla, Emma, y sé que son cosas que el cielo te ha ido forjando con respecto a este mensaje y podés hablar desde distintos ángulos, ¿sí? No estamos preparados por completo para tratar estos temas, y son siempre los más difíciles. Y que si vivimos y morimos en Cristo, decías, somos bienaventurados. Esa es nuestra verdadera felicidad. Somos sumamente benditos. Bueno, voy a hacerlo breve por el tiempo. Presentás el tema de los dos grupos de salvos, muertos y vivos. El tema de la segunda venida, el día de la cosecha, pero me gustó esto de el trigo para ser guardado versus las uvas para ser pisadas. Estos dos grupos. Y con respecto, sí, lo entendí perfecto, lo de la sangre. Está buenísima la aplicación de que toda la sangre que no estamos aprovechando de Cristo, y se nos va a demandar esa sangre. Pero el tema de la ira de Dios, y vos decías que es un tema que como cristianos no abordamos por completo, ¿sí? O queremos ahí encontrar una vuelta a ese asunto. El apóstol Pablo dice algo muy interesante en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. ¿Y por qué dice eso el apóstol Pablo? Él no ve el airarse como un problema en contra de la ley. Sí, el pecado es una infracción a la ley. Y si fuera la ira una infracción a la ley, ni Dios se podría irar, ni el apóstol Pablo nos daría esa recomendación. Pero en el sentido de que también Pablo agrega al final de ese pasaje, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. No es un pecado, pero no debiéramos conservar estos sentimientos en nuestros corazones, que obviamente no son los sentimientos que tiene el Señor. Bueno, acá van a ver
estoy caminando en la naturaleza y van a aparecer perritos y van a aparecer de todo. Pero, queridos amigos, que no olvidemos y no confundamos, nuevamente, así como la cita de historia de redención, no confundamos ese carácter de Dios como si fuera una transgresión a su propia ley. Y lo otro está en Mateo 5:22, que dice lo siguiente: cualquiera que se enoja sin razón, cualquiera que se enoje contra su hermano sin razón. Perdón, las versiones comunes no dicen esa palabra. El Señor nos advierte de cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero no dice así. Si ustedes buscan en la King James o en la versión Reina Valera Gómez, agrega la palabrita sin razón, sin motivo. El Señor no nos invita a tener una postura distinta con respecto a esto, salvo que no tengamos motivos para estar enojados. Si hay motivos, en ningún momento el Señor está en contra, pero si no hay razón, ahí está el llamado de atención. Bueno, hasta acá ese comentario se me extendió muchísimo. Vamos a pasar con el video de las perlas escogidas de los testimonios, el video de nuestro hermano Daniel Castelblanco y las hermanas que la estuvieron acompañando. Los invito a verlo, ¿sí? Y ahí luego lo comentamos. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Hola, hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Hoy presentaremos la victoria del remanente con un mensaje especial, y ese es el de: en vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. ¿Pero qué sucede con este mensaje? Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido: el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Y es en ese momento como el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbra toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario, que alumbrará toda la tierra, porque en ese momento los clamores de confusión: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. Ese mensaje debe ser recibido, creído y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. Amén, gloria a Dios. Pero conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. wow, velad y orad para
para no ser hallados faltos en el día de la prueba, porque en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen, la marca? ya hemos visto que La bestia, representa Roma, la imagen, representa el protestantismo apóstata, la marca. representa el domingo. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Pero eso sí, sepamos que A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. es en ese momento que se cumplirán las palabras del profeta que dijo: Y acontecerá en aquel tiempo que todos los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. De toda nación y tribu y lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra y adorarán a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios. Obedientes a los requerimientos divinos, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios va hacia adelante, siempre hacia adelante. El mensaje no pierde fuerza mientras el ángel vuela hacia adelante, porque Juan lo ve aumentar en fortaleza y poder hasta que toda la tierra está iluminada con su gloria. El tercer ángel, que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, representa nuestra obra. El mensaje de verdad que proclamamos debe ir a toda nación, lengua y pueblo. Pronto se proclamará con fuerte voz y la tierra será iluminada con su gloria. Y la pregunta para todos es: ¿Nos estamos preparando para este gran derramamiento del Espíritu de Dios? porque déjame decirte que La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana no habrá vida, la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. es entonces el momento de nuestra preparación, ya que Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar a la mies de la tierra. entonces prorrumpirá una gran voz diciendo a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el trigo, que son Los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero.
La visión del profeta los coloca frente al monte de Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco, que es la justificación de los santos. Pero todo el que siga al Cordero en el cielo primeramente tiene que seguirle en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor, Amén, gloria a Dios. Es ahí como entendemos que Los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo abnegados y experimentando amargos desengaños. Pero eso les muestra la culpabilidad y la miseria del pecado, y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Participantes en los sufrimientos de Cristo, son destinados a ser participantes de su gloria. En Santa Visión el profeta vio el postrer triunfo de la iglesia remanente de Dios. y esto fue lo que de ella se escribió. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y estaban allí en el mar de vidrio mezclado con fuego porque En este mundo habían consagrado sus mentes a Dios, le habían servido con la inteligencia y el corazón, y ahora Él puede poner su nombre en sus frentes, y reinarán para siempre jamás. No entrarán y saldrán como quienes mendigan un lugar. amén, gloria a Dios. He aquí la perla de gran precio y gran valor para nosotros hoy. En los mensajes de Dios al mundo, la iglesia remanente llevará misterios que los ángeles desean escudriñar, que los profetas, reyes y justos desearon comprender. Los profetas predijeron estas cosas y anhelaron comprender lo que predecían, pero no se les dio este privilegio. Anhelaron ver lo que vemos y oír lo que oímos, pero no pudieron. Lo sabrán todo cuando Cristo venga por segunda vez, cuando, rodeado por una multitud que nadie puede contar, explique la liberación realizada por su gran sacrificio. Wow, nosotros hemos alcanzado ese gran privilegio, ese gran deseo que los profetas, nuestros antepasados, quisieron tener. Y aquí si lo aprovechamos o lo desechamos. Esa decisión está en nuestras manos. Dios nos bendiga rica y poderosamente y que podamos decidir conforme a la voluntad de Dios. Un abrazo y un feliz Santo Sábado para todos. Muchísimas gracias, Dani querido, muchísimas gracias también a las hermanas que participaron, a la hermana Maritza, a la hermana Victoria, a la hermana Vanessa y Alejandra, y a mi querida esposa Pamela. Muchísimas gracias por la participación en este segmento que es para muchos el más esperado, junto con el hermano Víctor, el hermano Emanuel, pero esta parte uno está buscando y a ver lo que dijo la sierva sobre estos temas. Y es muy interesante, lo voy a resumir porque ya me he consumido bastantes minutos en la parte anterior. Presenta dos grupos, que es obviamente lo mismo que ha comentado tanto Víctor como Emanuel, ¿sí? Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia de su imagen. Pero presenta desde otra óptica, ¿sí? ¿Quiénes son los que adoran a Dios, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús? ¿Quiénes son esos predicadores? Son los alarmistas. Son los que están, los que son calumniados por su... Bueno, ya lo vieron ahí, lo leyeron. Por otro lado, los que rechazan el mensaje del tercer ángel, ese grupo popular, ese grupo cómodo, ¿sí? La cena ancha, lo podríamos titular también. Pero hay algo muy interesante. Todos tienen evidencias y todos tienen oportunidades para elegir en qué lugar van a estar. Y la gran pregunta que nos hace la sierva en esas citas que recopiló el hermano Daniel es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando las condiciones del mundo cambien? Y cuando sea más complicado servir a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Representamos
representa hoy nuestra obra, la obra del mensaje del tercer ángel? ¿Es esa nuestra tarea hoy? ¿Estaremos dentro de los que son impopulares en este tiempo? ¿O nos callamos para no ser raros dentro de nuestros vecinos, dentro de del barrio donde vivimos? ¿Somos los raros? ¿O somos como realmente los que están llevando el mensaje, los que están presentando con su vida, con su testimonio, que Cristo viene pronto y que hay un verdadero descanso en Cristo? Queridos amigos, hay algo muy lindo y que me gustaría decirles, ¿sí? Y que es lo mismo que van a encontrar en las citas. Aquellos que sean participantes de los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Los que hayan sufrido como Él y en Él, van a ser también participantes de su gloria. Y este es el gran secreto. Esto es lo maravilloso. Es lo que nos está prometiendo el Señor. Tenemos este gran privilegio. Y es tu decisión y es la mía la que hagamos. Ya sea en el momento de la vida que nos encontremos escuchando este tema, leyendo esta porción de la palabra, que nuestra elección sea la correcta. Nos vemos la semana que viene, no sin antes despedirnos con una palabra de oración, pero nos vemos la semana que viene para compartir un nuevo estudio de la palabra, pero también una nueva oportunidad para compartir este testimonio maravilloso. Cristo viene pronto, mis hermanos. Este es el mensaje, como bien decía Víctor, que debiera absorber nuestra mente, nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Y de esta manera, amigos, y con esta vista que les estoy dejando acá desde la ciudad, que me ha acogido para poder estar un momento fuera, pero también un momento más cerca del Señor, los vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Los voy a dejar en compañía la semana que viene el hermano Arturo Argüelles, pero todavía no terminó el sábado. Todavía nos queda un momento más para disfrutar del Señor, para compartir. El sábado recién comienza. Te invito a que mañana sea tu momento de llevar esta palabra a aquellos que la necesitan y de testificar y de ser partícipe de esta obra. Los despedimos con una oración. Les recordamos a aquellos que así lo desean, pueden comunicarse con nosotros, ¿sí? A través de este canal, ¿sí? Nos pueden comentar abajo en el video. Si necesita una palabra de oración, lo mismo, queridos amigos, estamos todos disponibles. Y te invito a descargar el folleto, ¿sí? Este es un instrumento que nos está regalando el Señor para difundir el Evangelio. No te lo pierdas. Los invito a ponernos de rodillas y a finalizar orando. Amante Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar gracias, Padre, porque en Cristo pudimos ser merecedores de tan maravilloso estudio. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder realizarlo, grabarlo y compartirlo. Te damos las gracias, Padre, porque nos permitís ser útiles para ti. Te damos las gracias, Padre, porque nos das, en ese servicio que hacemos en ti, nos das paz. Padre, te rogamos para que esta alegría también inunde el corazón de aquellos que van a estar escuchando este mensaje, para que puedan encontrar paz en ti, para que puedan servirte, no para ser amados, sino porque son amados, no para ser salvos, sino porque son salvos. Padre eterno, en esta hora en particular te quiero pedir una especial bendición sobre aquellos que están sufriendo en estos momentos, sufriendo por un mensaje equivocado, por encontrar angustia en aquellas cosas que están por venir y sobre todo en el mensaje de la muerte. Y que en este momento, Padre, nos des paz en tu Hijo Jesús, que nos des consuelo, que nos des esperanza, entendiendo, Padre, de que realmente son bienaventurados aquellos que viven o que mueran en ti. Pedimos, Padre, tu bendición en esta hora y ruego, Padre eterno, que tú estés con aquellos que están pasando sobre todo por temas de enfermedad.
Señor, vos sabés lo que hay en nuestros corazones, familiares y amigos muy queridos. Padre, estate con ellos y con cada uno de nosotros que estamos sufriendo y que estamos preocupados por ellos, para que tú seas nuestro consuelo, que tú seas también su fortaleza y que a todos nos des paz en esta hora. Pero sobre todo, Padre, te damos las gracias por ese cuidado constante de las que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor. Bendice a cada uno de los que está aquí presente y aléjanos del mal, de la tentación, y llévanos, Padre, en tus alas hasta el refugio, Señor, hasta ti, que podamos encontrar refugio en ti. En el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor.